En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, basados en el Papa León XIII, Apostolice Cure, su documento, 4 meses atrás, como pasa el tiempo, habíamos enseñado sobre el rito moderno para ordenar sacerdotes, entre comillas, modernos, insistiendo en los puntos de invalidez que le vienen a la forma, ex adiuntis, como se dice en latín, o a través del rito, en el cual esta forma está insertada, se halla insertada. Vale decir, el daño de su significación, importante esa palabra, significación, el daño de su significación, cuando dicho rito ha sido despojado o cercenado de lo que es más esencial en cuanto al sacerdocio o su gracia y la potestad. Peor aún, al considerar que se han insertado en dicho rito errores y ambigüedades hasta herejías. Si se daña la significación, se produce la invalidez. Pero así fue hace 4 meses, pero por el numeroso apostolado, los viajes, por falta de tiempo, por falta de un espacio de tranquilidad, para estudiar hay que tener un espacio de tranquilidad, nos había quedado pendiente una prédica de esa época sobre la forma moderna vista en sí, ya no en cuanto insertada, sino vista en sí, en su literalidad. El domingo pasado intentamos recordar lo que ya enseñamos para abordar hoy la mencionada forma. Los católicos nos encontramos frente a problemas gravísimos. Todas estas cosas, la falsa iglesia creada con el Concilio Vaticano II, el estado a que hemos quedado reducidos los católicos, muestra que la realidad se nos presenta, como dice la Escritura, in consumatione seculi, en la consumación del siglo, tiempos finales, tal vez del Apocalipsis. Nunca estuvimos así los católicos, nunca hemos estado así los católicos. Ejemplo de esta suma gravedad es lo que aquí estudiamos. Un ejemplo de esta suma gravedad que estamos es lo que aquí estudiamos. Si el rito moderno, de ordenación moderna, es inválido, entonces el sacerdote moderno no es sacerdote. Su sacerdocio es inválido. Y para entender esta suma gravedad en que estamos, las consecuencias. Ya lo dijimos. Padre, conseguimos un sacerdote que es moderno, ¿es cierto? Es moderno, pero reza la misa tridentina, Padre, en latín. Ese sacerdote moderno da la confesión, absolución en latín, como usted. Da la extrema unción en latín, como usted. Lo dijimos, lo repetimos. Si el sacerdote moderno es inválido, entonces sus misas tridentinas son inválidas. Sus confesiones, absoluciones son inválidas. Su extrema unción, inválida. El cumplimiento del precepto de cada domingo, inválido. Cada bendición, inválida. Y peor aún, si dicho sacerdote enseña errores, diciendo que sí se puede ir a la misa moderna, que los sacramentos modernos también son válidos, que Benedicto es el verdadero Papa, peor entonces, las consecuencias. Excurso de 2 palabras, lo mismo, muchísimo más grave y más claro aún, ocurre con los obispos modernos y la invalidez allí. Hace unos años también explicamos sobre los obispos modernos, fueron 2 prédicas, las pueden buscar los interesados. Pero hoy el tema es los sacerdotes modernos y el punto de la forma en sí. La forma de cualquier sacramento son las palabras necesarias que se deben decir para que se realice o se produzca dicho sacramento. Son las palabras necesarias que se deben decir para la validez. Si se da un cambio sustancial en dicha forma, se cambia la significación y se produce la invalidez del sacramento. Para ilustrar, escuchemos a otro papa, el Papa Pío XII, en su Constitución Sacramentum Ordinis. Dice así: es evidente para todos que los sacramentos de la nueva ley, como signos sensibles y eficientes de la gracia invisible, deben significar, la palabra subrayar, deben significar la gracia que producen
y producir la que significan. Seguidamente en ese documento el Papa va a aclarar el tema de la entrega de los instrumentos, zanjando la cuestión. Ese no es nuestro tema para hoy, y expresará que la Iglesia puede disponer de esas cosas, y después aborda la materia y la forma del diaconado, del sacerdocio y del obispado. Hoy nos interesa el sacerdocio. Escuchemos, dice el Papa Pío XII: siendo estas cosas así, invocada la luz de Dios por nuestra suprema autoridad apostólica y a ciencia cierta ciencia, declaramos, y en cuanto sea necesario, decretamos y disponemos, que la forma del sacerdocio e igualmente única son las palabras que determinan la aplicación de la materia, con las cuales palabras unívocamente son significados, otra vez subrayar, son significados los efectos sacramentales. En latín, scilicet potestas ordinis et gratia spiritus sancti, a saber, la potestad del sacerdocio, del orden, y la gracia del Espíritu Santo, y las cuales palabras son recibidas y usadas por la Iglesia como tales. Esa última expresión es muy interesante porque aquí, en este último que hemos leído, puede entrar otro argumento para nuestro estudio, porque ya que la Iglesia moderna, creada con el Concilio Vaticano II, no es, sin ninguna duda que no es la Iglesia Católica, ya que eso que han creado no es la Iglesia Católica, entonces esas palabras que utiliza esta falsa Iglesia moderna en sus ritos no son ni un rito receptus, como dice la teología, por la Iglesia, como tienen que ser los ritos, ni tampoco un rito usado por ella, justo las últimas palabras que estaba diciendo Pío XII allí. Pero ese no es nuestro tema para hoy, pero sería interesante analizarlo. Dicho lo anterior, ahora el Papa Pío XII expresará qué palabras son necesarias para la validez del sacerdocio católico. Atención, no son palabras de siglos y siglos de antigüedad, sino que las trae a colación por su documento. Tienen siglos de antigüedad esas palabras. Dice Pío XII: en la ordenación sacerdotal, la forma consta de las palabras del prefacio, de las cuales éstas son esenciales y por lo tanto requeridas para la validez. ¿Cuáles son las requeridas para la validez? Lo voy a leer en español, no lo voy a leer en latín. Te rogamos, Padre omnipotente, a este siervo tuyo la dignidad del presbiterio. Renueva en sus entrañas el espíritu de santidad, eso es el Espíritu Santo. Coma, esa coma es importante, tener que ahí viene una coma en el rito oficial, les podemos decir por qué. Y ahí viene la siguiente palabra que Pablo VI quitó, ut, dice en latín. Entonces, renueva en sus entrañas el espíritu de santidad, coma, ut, para que, recibido de ti, oh Dios, obtenga el cargo del segundo mérito, el sacerdote, el cargo del segundo mérito, y muestre la censura de las costumbres con el ejemplo de su conducta. Ese es el rito verdaderamente católico. Pero Pablo VI, en Pontificalis Romani, año 1968, establece el nuevo rito moderno de sacerdotes y obispos en concordancia con el Concilio Vaticano II. En el sacerdocio moderno, entre comillas, también para los obispos modernos pasa lo mismo, Pablo VI modificó íntegramente el anterior y verdadero rito católico que existía, lo modificó enteramente, con las falencias que intentamos explicar en las prédicas número 2 y número 3, el domingo pasado. Ahora bien, en cuanto al rito moderno de sacerdotes y a las estrictas palabras de la forma, en cuanto a la forma en sí, o en recto, según vemos en la publicación oficial de las Acta Apostolicae Sedis, Pablo VI hizo los siguientes cambios, las ofrecen inclusive por internet en las ediciones oficiales para verlas. Pablo VI hizo los siguientes cambios. Primero, colocó un punto y coma donde no lo había. Por eso decía, es interesante que ahí había una coma, les decía recién, en el verdadero rito católico. Es decir, Pablo VI separó más
los conceptos que antes estaban unidos entre una simple coma que tenía el verdadero rito católico y un ut, que significa lo anterior es para que ocurra esta otra cosa, él pone una punto y coma, separa más y quita el ut, que hacía un nexo entre lo anterior y lo que sigue. Entonces colocó un punto y coma donde no había un punto y coma, había solo una coma en el verdadero rito católico, y Pablo VI quitó el ut latino, que significa para qué, que recién leíamos. ¿Qué puede producir esto? Escuchemos primero literalmente la forma de Pablo VI. Él dice: en la ordenación de los sacerdotes la forma es: da, te rogamos, Padre omnipotente, a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterio, hasta ahí va igual, renueva en sus entrañas el espíritu de santidad, punto y coma, antes había coma, quita el ut, quita el para qué, repito, renueva en sus entrañas el espíritu de santidad, recibido de ti, oh Dios, obtengan el cargo del segundo mérito, y muestren la censura de las costumbres con el ejemplo de su conducta. ¿Sí? Separa lo del Espíritu Santo, que antes era recibir el Espíritu Santo para que se reciba el sacerdocio. ¿Qué decir o qué analizar de este cambio? La expresión Espíritu Santidad que está allí significa, todos sabemos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. En el anterior y verdadero rito católico, lo que Pío XII traía a colación, el recibir o ser renovado por el Espíritu Santo, renovado por la gracia del Espíritu Santo, se presenta en el verdadero rito católico, el que yo recibí, el que recibió el Padre Pío. Recibir el Espíritu Santo se presenta como la condición para obtener el sacerdocio católico o cargo del segundo mérito que dice allí. Recibir el Espíritu Santo para que reciban el sacerdocio. Es decir, en el rito verdaderamente católico se pide para el candidato que reciba el Espíritu Santo ut, para que, recibido de ti, oh Dios, obtenga el sacerdocio. Y eso lo cambia Pablo VI. Por otro lado, Pío XII exige estas palabras como necesarias para la validez. Recién lo leíamos. Eso en el verdadero rito. En Pablo VI se quita entonces esa condición, ya no es recibir el Espíritu Santo para que reciban el sacerdocio. Se separa el recibir el Espíritu Santo, se pone allí además un punto y coma para que quede más separado, se quita el ut y después se pide a Dios que dé el sacerdocio. Claramente se separan las cosas o conceptos. Si esto es un cambio sustancial, la forma se vuelve inválida y ello invalida el sacerdocio. Difícil, sin duda, difícil dar un juicio absoluto. Pero, ¿por qué quitaron ese ut? ¿Por qué los modernos, los de la iglesia moderna, quitaron ese ut? ¿Por qué o para qué quitarlo? ¿Por qué separar más los conceptos y las cosas poniendo allí un punto y coma, que claramente separa más, frente a la mayor unión que tienen esos conceptos en el verdadero, que tienen en el verdadero rito católico? Y si estos cambios fuesen irrelevantes, ¿para qué o por qué cambiar? ¿Qué buscaban estas personas, estos modernos o modernistas? Si fuesen irrelevantes, ¿por qué cambian? ¿Por qué quisieron meter esos cambios allí? Hay que dar esas preguntas. De cualquier manera, siguiendo las enseñanzas del Papa León XIII y aplicando las causas de invalidez que él explica, nosotros tenemos que, aún, suponiendo que las palabras de la pura forma moderna pudieran, a pesar de estos cambios, estar correctas en su letra, dicha forma, ex adiuntis, o por el rito en el cual esa forma está insertada, por las cosas omitidas en ese rito, por las cosas cercenadas o quitadas, con malos errores, herejías o ambigüedades que tiene ese rito moderno, la mencionada forma tiene entonces, aún así, un daño
en la significación, y este daño en la significación surge no ya, si quieren, de la forma en sí, sino por el rito en donde esa forma está. Y no significa entonces ella, ni expresa el dogma católico sobre el sacerdocio. El Papa León XIII enumera las falencias del rito anglicano. Sus palabras caben casi que perfectamente para el rito moderno que han inventado. León XIII va a decir, porque ese rito no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, ese rito es inválido. Y uno compara eso con los anglicanos, y uno compara el rito moderno y es prácticamente lo mismo. Vale decir, repitamos, aún si es que la quita, el haber quitado ese ut, el para qué, aún si la quita de ese ut, con más la mayor separación de conceptos que lograron poniendo un punto y coma ahí, aún si eso mantuviera en lo sustancial esa forma moderna, León XIII, aún así, pues, como otras cosas son omitidas en ese rito, dice el Papa, este único argumento es el de mayor valor de todos. Sobre estas cosas, deliberadamente fue quitado del texto del rito todo lo que en el rito católico claramente muestra la dignidad y los oficios del sacerdote. Por lo tanto, esta forma, aún así, no puede ser apta ni suficiente para el sacramento, para la validez, la cual forma ciertamente no dice aquello esencial que debería significar. Igualmente es inválida, dice León XIII. León XIII expresará más en detalle todo lo que se quitó del rito católico. Y noten, es impresionante realmente, hay que saber historia, y noten bajo qué excusa se quitó con los anglicanos hace 500 años atrás. Dice León XIII, los anglicanos deformaron de muchas maneras el orden de la liturgia, conduciéndolo hacia errores, con la excusa, escuchen, de volverla a su forma primitiva. Toda coincidencia es pura casualidad. Cuando los católicos sufrimos por culpa del Concilio Vaticano II el cambio de todo, no dejaron nada, la excusa, o una de las excusas por antonomasia, era volver todo a la forma primitiva. La misma excusa que habían usado estos herejes 500 años atrás. Increíble. Toda coincidencia es pura casualidad, como dice el dicho. Prosigue León XIII. Por esta causa, en todo el ordinal, en todo el rito, no solo no hay ninguna clara mención ni del sacrificio, ni de la consagración, ni del sacerdocio, ni del poder de consagrar, ni del poder de ofrecer el sacrificio. La palabra ofrecer es muy importante en teología y en liturgia, sino que es más, dice León XIII, todos los vestigios de estas cosas que abundaban en las oraciones del rito católico y que no habían sido quitadas totalmente, fueron después retiradas y borradas con marcado esmero. Hijos, ha ocurrido prácticamente lo mismo en el rito moderno. No ha quedado ninguna noción que diga del sacrificio de la misa, ni la palabra misa. Vas a ser un sacerdote, ni la palabra misa, no está ni siquiera en el puro rito moderno, ni la palabra misa, que es lo más esencial del sacerdote. Ni la consagración, en ninguna parte dice de consagrar el cuerpo y la sangre de Dios en la Santa Misa. En el rito verdadero, católico, que hicieron el Padre, claramente dice una parte para consagrar el cuerpo y la sangre de Dios. En el rito moderno, nada, que es lo más esencial del sacerdote. Nada del poder que tiene el sacerdote para hacer eso, para la consagración. Nada del poder de ofrecer el sacrificio. Y León XIII, el Papa, remata, y si algunas palabras en el rito anglicano se presentan en un lenguaje ambiguo, el rito moderno dice la Eucaristía. ¿Sí? Como la hereje Lutero, la misa no es la Eucaristía. Ya lo saben, la única forma de usar la Eucaristía bien es como sinónimo de Santa Comunión, y la misa no es la Santa Comunión. Gracias a que hay misa, hay Santa Comunión, pero no es lo mismo, y el hereje Lutero, que odiaba hasta la palabra misa, digan la Eucaristía, igual que la Iglesia.
Y si algunas palabras en el rito anglicano se presentan en un lenguaje ambiguo, estas, sin embargo, están imposibilitadas de tener el mismo significado, subrayen la palabra significado, hay que significar para que valga, imposibilitadas de tener el mismo significado que tienen el rito católico. Entonces, hijos, en el rito moderno, del sacerdocio moderno, ha ocurrido casi exactamente lo mismo que pasó con el rito anglicano. Vuelvan, por favor, a revisar la prédica número 2. No podemos explicar todo de nuevo. Ahí están los extractos del rito, literalmente, como dice el rito, el verdadero y el moderno, para que puedan ver esas cosas. Busquen los interesados de la prédica número 2. Entonces, así se ha dañado la significación de la forma ex adiunctis, o por el rito en el cual esa forma está insertada y entran los temas de invalidez. Las palabras en un rito tal, el moderno, uso otra vez a León XIII, unas palabras en un rito tal de ninguna manera, dice el Papa, significan definidamente el orden del sacerdocio o su gracia y potestad, la cual es principalmente, ¿cuál es la principal potestad del sacerdote? La cual es principalmente potestad de consagrar y ofrecer el verdadero cuerpo y sangre del Señor en la Santa Misa, en la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Hijos del rito moderno, en ningún lugar, dice, esto es lo principal, dice León XIII del sacerdote, en ningún lugar, y los americanos no tienen esto, en ningún lugar el rito moderno dice de la potestad de consagrar el verdadero cuerpo y sangre del Señor en la Santa Misa. León XIII dice, porque el rito es así, los anglicanos son inválidos. El rito moderno es casi idéntico. Terminamos sobre la forma, entonces, en sí, en su pura literalidad, dentro del rito moderno, no nos animamos a dar un juicio absoluto en su literalidad, pero esa misma forma, como hemos dicho, al estar insertada en un rito tal, tiene dañada la significación y entran los temas de invalidez. Vemos que el rito moderno de ordenación de sacerdotes, entre comillas, modernos, se nos presenta inválido. Pero incluso, si hemos de dar la opinión más suave, vemos que están en exceso, los argumentos para decir que al menos, se plantea aquí lo que en teología se llama la duda positiva sobre la validez, es decir, basada en pruebas que sí hacen al caso y en hechos reales. El rito es así, no depende de nosotros. El rito es así, basada en hechos reales. Y nuestra santa religión católica nos enseña que no se puede recurrir a ningún sacramento aquí del sacerdote moderno cuando hay duda positiva, tusiorismo. No se puede ir o recurrir al sacerdote moderno por más de que él rece la misa tridentina. Sería pecado hacerlo. Consideren, dijo entonces, todas estas cosas, su gravedad extrema, y cómo todo esto pareciera indicar que nuestras épocas se muestran como tiempos finales. Son gravísimas estas cosas. Decimos entonces lo más importante de todo. Veni Domine Iesu. Veni Domine Iesu. Ven, Señor Jesús. Y le pedimos y le rogamos también que envíe cuanto antes a sus prometidos precursores, ya que nos ha prometido el envío de sus precursores, le roguemos que los envíe cuanto antes, por tanta cosa, que los envíe una vez para que nos ayuden, como está prometido, y para que preparen su venida. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.